Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en nuestro país. Muy buenos días, mi querido Paco. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, se habla mucho, por supuesto, de las elecciones en lo que hace a la renovación de la Cámara de Diputados, los gobiernos de los estados que estuvieron en disputa, lo que pasó aquí en la Ciudad de México, pero a niveles locales se eligieron el pasado 6 de junio, además de las 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones, 1,923 presidentes municipales o alcaldes, 2,057 sindicaturas, 14,222 regidurías y 204 concejalías. Bueno, ¿cuáles las características fundamentales de estas elecciones que son muy, muy importantes porque significan para los elegidos el contacto primigenio con la ciudadanía, mi querido Paco? Mira, yo creo que tenemos que hacer un análisis profundo. Vamos a pasar varios días, yo creo, revisando cómo votó la gente por demográficos, cómo votó por psicográficos, cuáles fueron las sorpresas de esta elección. Como bien señalas, la magnitud de la elección fue una histórica, como lo fue el nivel de participación. Y yo creo que seguimos, Ricardo, con este dilema que aquí planteamos hace algunas semanas, si esto se iba a tratar una elección federal, ¿no?, donde la gente estaría votando por los diputados, o en realidad el efecto de lo local iba a afectar el tema federal. Y te diría, y me adelanto algunas de estas conclusiones, salvo mejor revisión, que buena parte de lo que pasó en la Ciudad de México, a lo que ya se refería Carla hace un momento, buena parte de lo que pasó en la Ciudad de México te explica también buena parte de lo que pasó en el Congreso. Por eso revisar estos números a los que te acabas de referir, cómo lo local acaba impactando la elección, que en términos de gobernabilidad eran los 500 diputados, acaba siendo un tema más que relevante. Como bien señalaste en los números que revisaste, te diría que no sabíamos exactamente qué elección iba a jalar más a las otras, y por lo menos para la Ciudad de México o para el país, ¿no?, estas 1,923 alcaldías fue la elección que más reconoció la gente, fue la más visible. Por lo tanto, fue la que jaló más comparada con otras elecciones, salvo aquellos estados que tenían la de gobernador, pero ese número de alcaldías pues es muy inusual para una elección intermedia. Si revisamos la participación, y también aquí ya habíamos mencionado, Ricardo, que era que iba a ser una histórica, por arriba de 50% por primera vez. Sucede esto en un siglo, por lo menos, desde que tenemos récord de esto. En una elección intermedia tenemos más de 50% de la gente saliendo a votar. Fueron 47,227,271, para ser precisos, lo cual hizo una participación de 52.67. Esta participación, si bien es alta, otro, digamos, de los factores que te acabo explicando lo que pasó en varias elecciones, y regreso nuevamente al caso de esta ciudad porque es probablemente lo más sorpresivo, fue no solamente el número, sino el diferencial. Es decir, hubo colonias más allá de alcaldías en lo general. Por eso estos mapas que dividen a la ciudad de dos son un poco confusos, porque como bien sabes, en realidad la división geográfica en este país por estrato social, por lo menos es mucho menos nítida, digamos, que ese mapa. Tienes tú jefaturas delegacionales, por ejemplo, como la Miguel Hidalgo, donde tienes colonias como Polanco o Las Lomas, que son muy distintas a otras colonias que podríamos llamar populares, como la Náhuac. Bueno, pues en estas colonias que podemos llamar de clase media, sí, la participación llegó a ser mucho más alta, muy por arriba de Casillas, por ejemplo, con 80% de participación, 70, que estaría por arriba, 20 puntos por arriba de este 52%,
que si bien es un buen resumen de lo que pasó, no te dice o no te explica el diferencial en estos resultados. Y finalmente, si vamos a pues el tema de la composición del Congreso, te diría que si bien el ganador terminó siendo Morena, en general hubo sobreestimación en el Congreso y subestimación en las gubernaturas. Es decir, A ver, Morena, ¿cómo es eso? respecto a las mediciones preelectorales, Sí, Ricardo, recordarás sí. que prácticamente todas daban a Morena por arriba de 40% y Claro. quedó al final con 35 y décimas, suponte que sean 36, pero quedó entre 4 y 5 puntos por debajo de lo que se esperaba. Hay Sí, mediciones preelectorales que le daban hasta 46%, o la del País, por ejemplo, o Reforma le daba 43, sí, no, o sea, es una sobreestimación pues considerable, ¿no? De 8 o 10 puntos. En nuestro caso, Parametría fue, digamos, de las que menos sobreestimamos a Morena, pero aún así lo hicimos en 4 o 5 puntos, depende si redondeas el número, sí. pero el número de gobernaturas, pues yo creo que prácticamente todo el mundo se quedó corto en la expectativa, porque pues cuando se define a Campeche y Michoacán, muy probablemente Morena va a acabar con 11 gobernaturas, y ahí pues la mayor parte de estas gobernaturas, algunas que incluso se cuestionó si no venían cerradas, como Guerrero, como Sonora, pues al final terminaron con diferencias muy claras, ¿no? De 15 puntos Sonora, 10 puntos Guerrero, 11 puntos Zacatecas. Entonces, ese diferencial es muy interesante, porque pues lo que intuimos es que finalmente estas elecciones locales sí terminaron siendo mucho más importantes para determinar la Cámara, y si explicas lo que pasó en la Ciudad de México, eso te basta para explicar este diferencial de 4 o 5 puntos que tuvimos de sobreestimación de Morena, solo en la Ciudad de México. Como siempre, muchas gracias, mi querido Paco. Te mando un abrazote. Gracias, Paco Abundis. Un abrazo, Ricardo. Gusto estar contigo, como siempre. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.